básicamente, ¿de qué se lo acusa al expresidente Alberto Fujimori? Alberto Fujimori ha tenido 6 procesos judiciales en los que fue condenado en todos, 5 por temas de corrupción de funcionarios y 1 por graves violaciones a los derechos humanos, que es el caso que subsiste en cuanto a subsistía en cuanto a la ejecución de la condena. Fujimori fue denunciado, fue procesado y luego condenado en abril del año 2009 por los casos de Barrios Altos, la matanza ocurrida el 3 de noviembre del 91, el caso La Cantuta, la desaparición de 10 estudiantes y un profesor de julio del año 92, y luego el secuestro del periodista Gustavo Gorriti durante la noche del golpe de Estado del 5 de abril del 92 y el secuestro del empresario Samuel Dair Ampudia, ocurrida a fines de julio del año 92. Esos son los 4 crímenes de derechos humanos por los cuales fue denunciado y luego extraditado Fujimori de Santiago de Chile. Fue una pena de 25 años de pena de condena efectiva. Y esa es la pena la condena que Fujimori ha estado cumpliendo desde el año que fue condenado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de su país decide liberarlo. ¿Cómo se explica esto? Mira, la explicación está en un nuevo hecho que ha comenzado a aparecer en la política peruana, que se expresa en una decisión judicial, pero desde nuestro punto de vista es una operación de carácter político, y que se traduce en un abierto desacato a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El asunto camina más o menos en la siguiente dirección. Fujimori fue indultado a través de un llamado indulto humanitario el 24 de diciembre del año 2017 por el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Obtuvo la libertad como consecuencia de esa decisión presidencial, pero dado que las sentencias, los casos por los cuales él estaba condenado, Barrios Altos y La Cantuta, habían merecido años antes sentencias a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso como abogado de las víctimas lo sometimos a un proceso de supervisión de cumplimiento. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el indulto era ilegal y unos meses después, la Corte Suprema de Justicia peruana acató ese fallo. Fujimori en octubre del 18 volvió a prisión a seguir cumpliendo la condena por los crímenes de graves violaciones a los derechos humanos. Y el año pasado, en marzo del año 22, el Tribunal Constitucional reactivó un proceso constitucional de habeas corpus en las que volvió, ya con una nueva composición el Tribunal Constitucional, a disponer la libertad de Fujimori sobre la base de que de restituir el valor jurídico de la resolución suprema de Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, por segunda oportunidad, la Corte Interamericana, a pedido nuestro, intervino de una manera inmediata y efectiva y dispuso que el Estado peruano no podría efectuar el cumplimiento de la orden de libertad del Tribunal Constitucional, y en ese momento el Tribunal Constitucional y sobre todo el Estado peruano acató la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué cambió entonces? Desde el año pasado, abril del año pasado, a noviembre de este año, en realidad no ha cambiado nada, absolutamente nada. ¿Qué cosa es lo que sí ha cambiado? Ha cambiado la composición del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, a inicios de este año, eligió 6 de 7 miembros del Tribunal Constitucional y varios de esos miembros nuevos del TC responden a posiciones políticas, ideológicas de la mayoría del Congreso de la República, en la que el fujimorismo tiene un nivel de preponderancia política y por lo tanto este tema era parte de una agenda política que hacía varios meses se venía declarando públicamente, de que la sentencia era una sentencia arbitraria, de que la Corte Interamericana no podía ingresar asuntos de derecho interno y que la libertad del expresidente Fujimori era un asunto pendiente. Eso en el discurso político era posible de admitirlo, pero eso se traslada luego inmediatamente a una resolución del Tribunal Constitucional, emitida el día 4, que dispone la libertad de Alberto Fujimori. A pesar de existir de esa misma fecha una resolución del presidente de la Corte Interamericana que le recuerda al Estado peruano, ustedes tienen obligaciones internacionales y por lo tanto tienen que abstenerse de cumplir esa orden de libertad, pero ya desde ese momento Fujimori es liberado y por lo tanto hemos ingresado a una etapa de abierto desacato de las sentencias de la Corte. ¿Qué pasó con lo
¿Qué pasó?